agradecerles por la invitación. Me ha tocado estar en otras instancias de estos mismos talleres. El año pasado, en ese caso, representando a la red Pro Cuidados. Capaz que alguno de ustedes estuvo en ese momento. Y ahora estoy en la responsabilidad como adjunta en la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, justo estos dos temas que hoy nos trae. Yo voy a concentrar mi presentación en lo que tiene que ver con los temas de cuidados, pero igualmente voy a hacer alguna mención porque parte de los desafíos que tiene este gobierno es la separación de esas dos direcciones que en el periodo anterior se juntaron y bueno, podemos hacer muchos comentarios al respecto. Voy a empezar porque la presentación es larga y en realidad hay algunas cosas que son muy importantes tener en cuenta para el proceso o para llegar a esta instancia del diálogo social, teniendo en cuenta cuál fue el camino y cuál es el camino que tenemos por delante, ¿no? Sabemos que la política de cuidados en el Uruguay es bastante nueva, que por lo tanto tiene un montón de desafíos. Veo caras por acá que han trabajado mucho este tema hace muchos años y que por lo tanto el diálogo social es una instancia muy importante para poder justamente empezar a discutir sobre esos desafíos. Esto es algo, quizás la primera parte la voy a pasar un poco más rápido porque tiene que ver con la historia del sistema y quizás muchos de ustedes ya la conocen, pero sí recordar que en Uruguay el cuidado es un derecho desde el 2015, que se consagró la ley donde se crea el Sistema Nacional de Cuidados, donde se crea su institucionalidad y donde se establecen objetivos en relación a la política de cuidados en sí misma. Esta concepción del cuidado como un derecho es muy importante, ¿no? En esto de pensar el bienestar de nuestra sociedad, tener en cuenta que como hace muchos años tenemos incorporado que la educación es un derecho, que la salud es un derecho, que el trabajo es un derecho, poder incorporar como ciudadanos y ciudadanas uruguayas que el cuidado también es un derecho y reclamar ese derecho es una cuestión que es bien importante. La ley además señala la necesidad de crear planes nacionales de cuidados. En nuestro país tuvo 2 planes. Podemos hacer evaluaciones sobre cada uno de ellos en relación a sus avances, las metas que se proponían, etcétera. Pero lo cierto es que hubo 2 planes que fueron parte de los 2 periodos de gobiernos anteriores. Esto tiene que ver con cuáles son los principios del sistema de cuidados, que creo que también es importante repasarlos en esto de que cuando hablamos de cuidados hablamos de un concepto que es muy amplio, que obviamente tiene que ver con la vida cotidiana de todos y todas, de las posibilidades que tenemos de autocuidarnos, que lo hacemos cotidianamente, la cuestión que tiene que ver con el cuidado de los otros y también de recibir cuidados cuando los necesitamos. ¿Por qué decimos que la política pública tiene que tener principios orientadores? Porque obviamente esa política pública va a ir hacia un lugar o hacia otro de acuerdo a cuál es el lineamiento del gobierno. Nosotros recuperamos los principios orientadores originales porque creemos que esa es la línea de trabajo. Ahí decirles que la corresponsabilidad social y de género tiene un componente muy fuerte y cuando hablo de corresponsabilidad social hablo de la interrelación entre la comunidad, el Estado, el mercado, y cómo eso dialoga en la política pública, y obviamente de género porque sabemos que históricamente la que hemos cuidado han sido las mujeres. Cuando nos preguntan sobre, y bueno, ¿cómo vamos a financiar una política pública de cuidados? Decimos, bueno, no sé cómo lo vamos a financiar, lo cierto es que hasta ahora lo venimos financiando nosotras con nuestro tiempo, y eso es algo que lo tenemos que modificar todos y todas, entonces hay una cuestión ahí bien importante. Lo otro es la autonomía y la autodeterminación, y hablando en especial de la discapacidad me parece que es algo muy importante. Nosotros no queremos una política de cuidados que imponga la manera de vivir hacia las personas, sino por el contrario, que las personas puedan fomentar su autonomía y tener autodeterminación en las decisiones de la vida cotidiana. Son elementos muy importantes para a partir de ahí pensar la política de cuidados y pensarla con esa lógica del bienestar. Y lo último, que es el gran desafío que tenemos, que es la universalidad, y que nosotros decimos que es la universalidad en el acceso a la política pública, pero que también es la universalidad en la calidad. Tiene que ser lo mismo un servicio de cuidados en la capital que en el interior, tiene que ser lo mismo una política de cuidados para una familia más vulnerable que para otra que tiene mejores condiciones socioeconómicas. Estos son los componentes del sistema de cuidados y acá me interesa mucho entender que por qué hablamos de sistema y no hablamos de políticas. Porque la idea de sistema nos genera la interrelación de todos estos componentes. Por supuesto que ampliar servicios es algo
fundamental, digamos, ¿no? Pero además tenemos que formar a las trabajadoras del cuidado, y digo trabajadoras porque en la mayoría son mujeres. Tenemos que hablar de la regulación, yo les decía recién la regulación de la calidad, pero también la regulación de las condiciones laborales de las trabajadoras del cuidado. Las políticas de tiempo, las licencias, otro tema que va a estar muy presente en el diálogo social y que también es parte de lo que tiene que ver con el sistema de cuidados. La gestión de la información y el conocimiento y el cambio cultural como elementos fundamentales. Entonces nosotros hablamos de sistema cuando desarrollamos los 5 componentes de la política de cuidados y este es un distintivo de Uruguay. ¿Por qué? Porque entre otras cosas dice, bueno, no es solamente los sujetos que reciben cuidados, sino también los que brindan y en qué condiciones brindan ese cuidado. Esta es la institucionalidad del sistema, que quizás también ya la conocen. Hay una Junta Nacional de Cuidados que está integrada por varios ministerios, ahora se los voy a mostrar rápidamente, un comité consultivo donde participan los actores sociales, este es un elemento muy importante y que desde mi punto de vista fue un elemento clave para la sustentabilidad del sistema durante el gobierno neoliberal que acaba de pasar. Que haya un comité consultivo que sostenga la política pública es muy importante, donde además el PIT-CNT participa. Y una Secretaría Nacional de Cuidados que, como les decía, en la Ley de Presupuesto 2020 se fusionó el Programa Nacional de la Discapacidad con la Secretaría de Cuidados. Esto consideramos que fue un error, no todas las políticas de discapacidad son las de cuidados, sin lugar a dudas, ni tampoco el sistema de cuidados solo se ocupa de la discapacidad. Si bien son 2 direcciones que están juntas pero separadas, consideramos importante crear finalmente un instituto de la discapacidad, que el Uruguay es algo que viene retrasado, digamos, en las convenciones internacionales y demás, y que la Secretaría de Cuidados vuelva a tener la jerarquía que requería tener. Estos son los organismos que están en la Junta, no los voy a repasar, después la presentación supongo que la podemos hacer llegar a todos y a todas. Sí me interesa repasar que el Comité Consultivo de Cuidados incorpora a todos los actores sociales. Y ahí estoy hablando que el PIT-CNT tiene su representación, que están ahí las organizaciones sociales que están directamente vinculadas a los temas de cuidados, que también participa la academia y que participa los prestadores privados de los servicios de cuidado. Una de las cuestiones, desafíos que nos planteamos en esta nueva etapa desde marzo para acá fue recomponer ese ámbito como un ámbito realmente de construcción de la política pública y no un lugar donde se le va a dar información, digamos, por cumplir, sino que sea realmente un elemento de participación. Ayer tuvimos la sesión de julio, nosotros estamos retomando de que las sesiones sean mensuales, sean todos los meses, y por primera vez el Comité Consultivo está pudiendo aportar al Plan Nacional de Cuidados, que en la primera etapa no se pudo hacer porque no existía todavía el consultivo, y la segunda no se hizo porque no se quiso. En esta tercera etapa nos planteamos como un elemento importante que el Comité Consultivo participe de esa construcción del plan. Acá tenemos algunos avances, y esto se los coloqué también para que nos quede como elementos importantes a tener en cuenta cuáles fueron los avances en cada uno de esos componentes. Yo capaz que soy un poco obsesiva con esto de entender la política pública de cuidados y todas sus dimensiones, ¿no? Entonces se los ponía a modo de ir repasando, tener en cuenta que se hicieron innovaciones de servicios, creo que la más emblemática y que además me ha tocado recorrer la región y ha sido una experiencia muy mirada por otros países, que son los centros siempre, que son los centros que gestionan entre sindicatos, empresas y el Estado. Esa es una experiencia que realmente ha sido muy buena, la evaluación de esa experiencia es muy buena, también pueden acceder a ella. Y es una experiencia que además queremos expandir y reproducir, que ahora les voy a contar cómo. Obviamente la ampliación de CAIF, ahí tenemos muchos desafíos en relación a lo que son los centros de cuidado infantil y el acceso de los niños y las niñas a ese tipo de servicios. Creo que es uno de los desafíos que tenemos para esta etapa. En el caso de atención y apoyo a la dependencia, ahí desarrollamos la ampliación del programa de asistentes personales, donde también tenemos un largo recorrido de trabajo con el PIT-CNT, la teleasistencia para personas mayores, los centros de días para personas mayores, que también es una experiencia muy bien evaluada, y la estrategia de mejora de la calidad de los centros de larga estadía, que pudiéramos hablar todo el día sobre todo lo que se requiere aún seguir trabajando en torno a los residenciales.
Bueno, se diseñó el registro, se generó un etiquetado, un programa presupuestal, se avanzó en aquel momento con la red académica de cuidados. Estas cuestiones sí han sido más vapuleadas, digamos, en el último periodo y es parte de lo que queremos hacer, recomponer estas cuestiones. En torno a la formación se generó también una estrategia, hay un curso que es de atención básica a la dependencia, en primera infancia se avanzó en lo que tiene que ver con la formación. Este es un elemento muy importante que tampoco me voy a detener, pero sí todo lo que fueron los decretos reglamentarios del sistema de cuidados permitió también ser eje de la sustentabilidad para que en este periodo que recién pasó no se hiciera marcha atrás. A mí me gusta poner esta diapo también que tiene que ver con algunos esfuerzos que se hicieron en la segunda etapa. Obviamente no son muchos los avances porque en términos de coberturas de servicios lo que sucedió es que se disminuyó la cobertura, pero sí hubo un equipo técnico dentro de la Secretaría Nacional de Cuidados que sostuvo el trabajo y que creo que así como el comité consultivo, así como algunas cuestiones que tienen que ver con el tema instalado en la sociedad, también el equipo técnico sostuvo la posibilidad de que el sistema avanzara en algunos desafíos que teníamos por delante. Y ahí aparecen, creo yo, una de las cuestiones importantes que es esto de pensar la provisión colectiva de los servicios de cuidado, ¿no? Los y las trabajadoras del cuidado muchas veces se encuentran en soledad con la tarea y eso genera dificultades. Sabemos que lo colectivo siempre es una buena cuestión, entonces ahí hubo algunas iniciativas en ese sentido. Bien, ahora sí, me concentro en esta nueva etapa. Les decía que el primer desafío que tenemos es la separación de la institucionalidad. Hay un compromiso de gobierno de que eso va a ser realizado ahora a partir de la ley de presupuesto, la creación del Instituto Nacional de la Discapacidad y recuperar la Secretaría Nacional de Cuidados como parte de la institucionalidad del sistema. Otra cuestión interesante que estamos queriendo traer es esto de la perspectiva del curso de vida, ¿no? En una primera etapa era muy complejo instalar la política pública y decíamos, bueno, tenemos que priorizar en las infancias, tenemos que priorizar en las personas con discapacidad en situación de dependencia, tenemos que priorizar las personas mayores en situación de dependencia. Bueno, ahora decimos, si miramos el cuidado como un derecho, tenemos que pensar en todo el curso de vida y en todo lo que requerimos y ampliar un poco la cabeza en ese sentido. Obviamente que es un desafío enorme, pero queremos hablar de las adolescencias y los cuidados, queremos hablar de lo que pasa en las comunidades, queremos hablar de lo que pasa en el cuidado cotidiano, en el trato, en la vida, digamos, y en relación a los cuidados. Entonces, esto de incorporar el cuidado como un derecho y pensar en todo el curso de vida nos lleva al siguiente punto, que es la diversificación de los servicios. ¿Cuáles son los servicios que Uruguay tiene? ¿Cuáles son los servicios que a Uruguay le faltan, que tiene que desarrollar? ¿Cuáles son los que tienen que modificar? ¿No? Hay una gran discusión en el mundo sobre los residenciales de personas mayores, por ejemplo, y si ese es el camino para envejecer, o si tenemos que pensar en otro tipo de servicios para poder vivir más años, que es la gran noticia, pero además vivir en condiciones de calidad. Obviamente que este fortalecimiento del sistema, este fortalecimiento de la visión integral y de la visión sistémica nos trae a la discusión del diálogo social. El diálogo social en relación a los cuidados tiene como tres grandes ejes, digo yo. Porque en realidad cuando hablamos de el financiamiento, que es uno de los grandes temas que el diálogo social va a abordar para el sistema de cuidados, tenemos que decir qué es lo que necesitamos, ¿no? Uno va a financiar una política porque, bueno, en la seguridad social ustedes lo ven muy claro, ¿no? Tenemos que financiar determinadas prestaciones y para eso se necesita tanta plata y ahí es que vemos el déficit y que empezamos a dar la discusión. Bueno, lo que yo traigo es, en el sistema de cuidados tenemos que hacer el mismo ejercicio, decir, ¿cuál es el sistema de cuidados fortalecido? ¿Cuál es un sistema de cuidados que el Uruguay requiere, ¿no? Para la cantidad de personas que somos y la cantidad de necesidades que tenemos? Y a partir de ahí poder pensar en un financiamiento. Cuando nosotros hablamos del financiamiento, indudablemente hay que tomar una de las estrategias. Yo siempre digo que Uruguay, con el sistema de salud, ustedes saben que se creó el fondo del sistema de salud. A partir de ahí, todos y todas aportamos.
Rentas Generales también aporta, y se financian las prestaciones de salud. En el caso de la educación, y voy a los pilares clásicos porque es lo más fácil de razonar, en el caso de la educación yo siempre digo, cuando yo era joven peleábamos por el 4,5, famoso, ahora ya estamos en el 6+1, ¿verdad? Pero siempre estuvo la discusión de cuál es el porcentaje de inversión del PBI y todos lo tenemos incorporado. Yo veo las sonrisas cuando le digo el 4,5 porque se acuerdan algunos y algunas de aquel momento. Entonces el tema es decir, bueno, los cuidados es un nuevo pilar del bienestar. Necesitamos que las mujeres redistribuyan esta carga, necesitamos que todos y todas nos hagamos cargo, bueno, ¿cuál va a ser ese esquema de financiamiento? Y en todo caso, ¿cómo logramos que ese esquema de financiamiento sea redistributivo? Y ahí incorporo de vuelta la perspectiva de género, porque no es solamente redistributivo entre las clases sociales, que por supuesto que lo es, pero también tiene que ser redistributivo entre hombres y mujeres. Porque si no, seguimos reproduciendo las mismas desigualdades que tiene el mercado laboral a lo largo de todo el curso de vida. Entonces, estos temas son muy importantes. El otro tema que traíamos eran las licencias, ¿no? Uruguay tuvo una gran modificación en 2013, después implementando el proceso nos dimos cuenta de que teníamos un montón de problemas a mejorar esa ley, y lo que pasó en el periodo pasado es que se hicieron iniciativas puntuales y aisladas, ¿no? Lo que decimos es, bueno, hay que volver a mirar todo el paquete de licencias y hay que pensar en una lógica que es que Uruguay tiene un antecedente de que las licencias están muy asociadas a los nacimientos, al momento del nacimiento, como que uno después no necesita licencia. Y en realidad hay toda una cuestión de tener tiempo para cuidar implica requerir licencias. Y cuando estamos hablando, que yo siempre cuento que por allá me acompaña Ana Laura Alonso, que estamos compartiendo oficina, y hace pocos días hablábamos de que los cuidados eran de personas mayores. Estábamos todas hablando en la oficina de cuidados de personas mayores. Entonces no se piensa, quizás en algún convenio colectivo sí, pero no se piensa desde el punto de vista normativo de que las licencias no solo tienen que estar asociadas al momento del nacimiento, sino también de vuelta pensar en todo el curso de vida. Sin lugar a dudas no voy a entrar en detalles, pero a nivel del despliegue territorial del sistema de cuidados requerimos trabajar muchísimo. Yo digo que estamos abocadas al plan ahora, al plan nacional, digamos, pero que la idea es avanzar hacia planes departamentales de cuidados, que la idea es incorporar a los municipios, que este trabajo que hacemos a nivel nacional con el consultivo y con los actores sociales tenemos que llevarlo a los territorios, tenemos que ir a escuchar a los compañeros, a las compañeras del PIT-CNT de todos los lugares del país. Y eso es parte del trabajo que tenemos y del esfuerzo que hay que hacer en este quinquenio. Obviamente que lo hicimos en la primera etapa, pero sí ahora tenemos más materialidad para poder decir, bueno, ¿dónde están los niños, las niñas? ¿Dónde están los centros? ¿Dónde están los cupos? ¿Cómo logramos que los niños y las niñas estén más tiempo al cuidado en los CAIF, por ejemplo? O sea, poder generar como todo lo que tiene que ver con el despliegue territorial del sistema y en avanzar en esos planes. Voy a hacer un doble clic, si me permiten, y con esto ya voy a ir cerrando, en algunas acciones que fuimos trabajando en este tiempo. En particular con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tuvimos varias reuniones en etapa de transición. Se nos venía además el mes de la mujer, era como que asumíamos el 5 estrictamente, y el 8 ya se venía el Día Internacional de la Mujer. Y una de las cosas que trabajamos con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fue en armar un convenio entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social. No sé si recuerdan, capaz que alguno estuvo por ahí, ese convenio lo firmamos por el 10-12 de marzo, y nos comprometíamos en 4 cuestiones que les quiero comentar, y les quiero comentar qué es lo que hemos avanzado. Obviamente firmaron el convenio Gonzalo Sibila y Juan Castillo como ministros de ambas carteras, pero venimos trabajando muy fuertemente desde la Secretaría Nacional de Cuidados con la DINATRA y con el DINAE, y con la DINAE. Acá nos comprometimos a 4 cuestiones. La primera es generar una agenda de formación y sensibilización para el fortalecimiento de los negociadores y las negociadoras del Ministerio de Trabajo. Hoy más temprano hablaban de las pautas salariales y de las cuestiones más relacionadas a los salarios. Considerábamos que las políticas de cuidado y de corresponsabilidad era un elemento clave para la negociación colectiva en términos no salariales, sino de otros beneficios que pudieran ser acompañados.
En ese sentido, realizamos 2 talleres durante el mes de junio, donde participaron en la primera instancia no solamente los negociadores y las negociadoras del Ministerio de Trabajo, sino también que invitamos a las cámaras empresariales, invitamos también al PIT-CNT, y pudimos realizar 2 talleres donde trabajar específicamente la política de cuidados, repasar cómo era el sistema, pero también llegar a elementos claves, digamos, que puedan ser parte de esa negociación. El segundo punto que nos habíamos propuesto en ese convenio tiene que ver con las licencias, y esto que yo ya les comentaba, que está abocada a la discusión del diálogo social, pero es un compromiso que tenemos con el Ministerio de Trabajo de ver juntos este tema. Y un tercer elemento que tenía que ver con 2 cuestiones. Uno es avanzar en la elaboración de una herramienta de diagnóstico para conocer la carga de cuidado de las empresas. Traduzco esto y qué significa. Cuando nosotros empezamos a trabajar en los lugares, generalmente nos preguntan cuántos hijos y cuántas hijas tenemos. Eso es un dato que generalmente se releva, pero no cuántas son las personas que debemos cuidar. Y muchas veces pasa lo que yo les estaba diciendo, que tenemos una persona mayor que está en situación de dependencia y que la tenemos que cuidar, y que quizás la carga de esa empresa no está relacionada, y lo digo carga en el buen sentido, ¿no? Que sé que eso no es quizás la mejor palabra, pero las horas que necesitan esos trabajadores y esas trabajadoras para cuidar quizás no están tan referidos a las infancias, sino que están referidas a otras personas dentro del hogar. Y la siguiente cuestión era explorar diferentes soluciones, o sea, ¿cuáles son las soluciones? Una de las iniciativas que estamos pensando es ampliar los centros siempre, y no solo pensar en siempres de niños y niñas, sino poder pensar en siempres para personas mayores, que sean centros de día. Y esta es una iniciativa que la comentamos con los negociadores y que realmente picó, digámosle, en el buen sentido, o sea, que todos empezaron a interesar, porque es un modelo además que también fue evaluado y que tiene una muy buena repercusión cuando las personas mayores van un tiempo del día a un lugar donde no solamente no es un club de abuelos, digamos, para pasar el rato, es un lugar donde se trabaja con las condiciones físicas y cognitivas de las personas mayores. De hecho, si ven en el canal de YouTube del Sistema de Cuidados, aparecen veteranas que cuentan, que dicen, bueno, llegué, casi no podía caminar, y ahora ya con el bastón me muevo, camino, y esto permite que las personas mayores sigan viviendo en sus hogares, digamos, que es lo que finalmente queremos. Entonces, tanto el desarrollo de los siempres como otras iniciativas se empezaron a trabajar en el marco de la CETIOTE, que es también importante porque es un ámbito que es también tripartito, o sea que estamos el Estado, que está el PIT-CNT y que están las cámaras también, en un documento que ya salió, ya les va a estar llegando, en el día de hoy está saliendo, donde hay ejemplos de posibles pautas para esa negociación colectiva con estas herramientas que estamos facilitando. Yo lo cuento como una gran noticia, realmente me parece que es muy importante, sobre todo por la historia del Uruguay y el tripartismo, y poder llegar a seguir avanzando, ¿no?, en cuestiones y en soluciones concretas, y además la ronda se nos viene ya, o sea que poder tener estos materiales a pocos meses de haber asumido y haber podido llegar a estos acuerdos con estas soluciones concretas para avanzar en los cuidados y el mundo del trabajo. Ahora sí, ya con esto prometo terminar, igual después quedo por acá para las preguntas y demás, contarles que empezamos el trabajo del tercer plan, ¿no? El tercer Plan Nacional de Cuidados ya está en marcha. Venimos haciendo un proceso que les puedo decir que ha sido súper participativo y enriquecedor. No solo esta idea de que les traía yo de poderlo ir viendo con el consultivo, el Comité Consultivo de Cuidados elaboró un documento de sugerencias al tercer plan. Estas sugerencias llegaron a todas las instituciones y todas las instituciones del Estado que son parte de la Junta de Cuidados se están comprometiendo con iniciativas concretas. Generamos para este trabajo comisiones interinstitucionales donde cada ministerio lleva su compromiso y va sumando metas al plan.
Yo realmente estoy muy contenta, estamos en una situación, sabemos que hay que ser cauteloso, digamos, con las planificaciones, pero en el caso de la política de cuidados, además, hay muchas cuestiones que hay que desarrollar que implican trabajo técnico, de articulación, de movilización, de trabajo de la corresponsabilidad social, como decía más temprano. Entonces, en ese sentido, la verdad que el trabajo viene siendo muy bueno. La idea es ahora terminar esta propuesta de plan, elevarla al Poder Ejecutivo como la ley lo indica. Estamos ahí con los plazos porque el plazo de la ley es muy exigente, pero quedar prontas para el segundo semestre, que en el segundo semestre tenemos que, bueno, va a estar todo el proceso del diálogo social, obviamente, donde Susana Muniz, la Secretaria Nacional de Cuidados y Discapacidad, es parte de esa comisión ejecutiva, pero además tenemos que empezar a recorrer el país y a poder incorporar cómo llevamos de este plan nacional a los planes departamentales. Y acá nos propusimos estos 4 objetivos para este tercer plan. El primero es avanzar en el derecho universal al cuidado. Y recuerden que cuando traigo la palabra universalidad estoy hablando de acceso, pero también de calidad. Entonces acá se mezcla cuáles son los servicios que se van a desplegar en esta tercera etapa, y cuál es la calidad, cómo vamos a seguir controlando de que los servicios y las políticas de cuidado en el Uruguay sean de calidad. El segundo objetivo, y que ahora les voy a hacer también un doble clic ahí, y ya ahí sí prometo que termino, supongo que ni quiero mirar para allá, si ya estoy muy mal de tiempo, me avisan. ¿Estamos bien? Está. Me quedo tranquila, igual ya me queda poco. El segundo objetivo es promover la formación y el trabajo de calidad, garantizando condiciones laborales dignas en el sector cuidados. Ustedes me mirarán y me dirán cuál es el sector de los cuidados, ¿no? Porque en realidad no es que haya un sector de los cuidados. Pero bueno, tenemos que empezar a construir esa idea de que hay muchos trabajadores y trabajadoras que trabajan en servicios de cuidados y por lo tanto en conjunto son el sector de los cuidados, ¿no? Digo porque esta idea de lo colectivo creo que siempre viene bien al momento de pensar en las negociaciones, en el futuro, etcétera, etcétera. Ahora les voy a hacer un doble clic en cuáles son los objetivos específicos de este punto, porque me interesaba compartirlo específicamente con ustedes. El tercer punto tiene que ver con generar y disponibilizar información y conocimiento de calidad y oportuno para tomar decisiones y para la reflexión de las políticas de cuidado. Este es un punto que a veces suena muy interno, ¿no? Decir del Estado, bueno, el Estado tiene que dialogar, tiene que tener información compartida, como cosas hasta obvias, que en realidad no pasan, ¿no? O sea, después sabemos que las bases de datos que están en un lado no se comparten con el otro. Se ha dicho mucho en estos tiempos de este nuevo gobierno, esto de hablar del seguimiento del curso de vida de las personas y cómo podemos acompañar ese curso de vida. Bueno, en el caso de las políticas de cuidado nos pasa muchísimo, ¿no? Y sobre todo en esta idea de que necesitamos, por ejemplo, un niño que está yendo al CAIF que tenga la posibilidad de ir más horas al CAIF. Bueno, ¿cómo hacemos para en cada uno de los territorios visualizar cuáles son los servicios que existen, dónde están las personas trabajadoras habilitadas para esos servicios? En fin, ir mirando la cancha, digamos, con más asertividad implica que tengamos mejor información y mejor conocimiento de la política pública. Y el último punto, que no es menos importante, los que me escuchan hace años, que hay varias por acá, ya se reirán que siempre digo lo mismo, pero por más política de cuidados que tengamos, hay un tiempo que es intrafamiliar, hay un tiempo que es humano, y sobre todo en este momento donde estamos, diría yo, en un momento del mundo complicado, esto del cuidado, del cambio cultural, de pensar en las personas como sujetos de derecho, de pensar en las personas con discapacidad y cuáles son los apoyos que requieren para poder acceder al resto de los derechos humanos. Bueno, en fin, podría poner 50 millones de ejemplos, pero la idea es poder seguir trabajando en lo que tiene que ver con el cambio cultural y con, digo yo, la causa de los cuidados, ¿no? Que implica eso, hacerlo mejor por la otra persona y por mí misma cuando lo puedo hacer, y a su vez recibir ese cuidado y esa atención cuando lo requiero. Les decía que les iba a mostrar las líneas de acción definidas en el eje de promover el trabajo y la formación de calidad.
Acá hay un trabajo muy interesante que estamos haciendo, repito, con el Ministerio de Trabajo, pero que también el BPS está muy comprometido con esta cuestión, y obviamente todos los órganos que tienen que ver con la formación, porque acá lo que consideramos es, ¿se acuerdan que al principio yo les mostraba los componentes del sistema? Esto es como la mezcla de los dos componentes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la profesionalización de la tarea del cuidado y, por lo tanto, las consecuencias en el mercado laboral. También hace muchos años que lo digo, pero poder construir una trayectoria de formación en torno a las políticas de cuidado nos va a permitir generar una trayectoria laboral en torno a la política de cuidados. Y acá decimos, el primer punto tiene que ver con garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, nada más ni nada menos. Y acá hay cuestiones que sabemos que tenemos como desafíos. Supongo que en algún momento saldrá, pero las asistentes personales que están por la provisión individual aún no tienen negociación colectiva. Está todo el tema de los despidos en el medio. Bueno, tenemos una lista de desafíos en torno a lo que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos laborales. El segundo ítem tiene que ver con las condiciones de empleo. Y acá estamos pensando en esto de, bueno, ¿cuál es en un territorio dado? ¿No? Me voy, no sé, a Colonia. Bueno, ¿qué servicios de cuidados hay? ¿Cuántas personas habilitadas para trabajar en esos servicios? ¿Cómo hacemos para empezar a mirar el mercado laboral de los cuidados? Porque ya lo es. Ya si repasamos todos los servicios que nosotros tenemos en el Uruguay, pensando en públicos y privados, ¿no? Porque no estoy hablando del servicio público, estoy hablando de los servicios de cuidados. Tenemos ahí un mercado laboral. Obviamente también tiene que ver con las cuestiones de atención en la salud mental. Sabemos que es una tarea que muchas veces requiere de cuestiones específicas. En fin, ahí estamos trabajando mucho con la DINAE para avanzar en lo que tiene que ver con las condiciones de empleo. La profesionalización del trabajo de cuidados es otro eje de esta cuestión. Acá yo les decía que se creó un nivel básico de atención y apoyo a la dependencia, me gusta decir a mí ahora. Tenemos que pensar en cuáles son los siguientes niveles, tenemos que pensar en relación a la infancia, cuáles son las formaciones que nos faltan. Hay mucho cuidado en domicilio en el Uruguay. Las trabajadoras domésticas realizan mucho trabajo de cuidados. ¿Cuál es la formación que le podemos brindar? ¿Cómo podemos seguir mejorando? Repito, con esa idea de que mejorar la trayectoria de formación de las trabajadoras implica también poder empezar a pensar en una trayectoria laboral y en diferentes niveles o especializaciones. Y por último, la nivelación y la culminación de los ciclos educativos. Nosotras nos encontramos ya desde el principio con personas que hacían, sobre todo mujeres, trabajo de cuidados hace muchísimos años y quizás no avanzaron en lo que son los ciclos formales de educación. Y me acuerdo de las primeras entregas de diploma que la emoción no era solamente porque tenía el diploma de cuidados, sino porque además habían podido culminar primaria en ese proceso de formación. Entonces, esto genera que esa trayectoria de la que estoy hablando mejore, ¿no? Y tenga todo mejores condiciones. Entonces, este es el último eje de este punto. Obviamente el plan tiene así, podría desagregar cada uno de esos. Me concentré en el de trabajo porque creo que es un elemento importante para todos ustedes que estábamos hoy aquí. Por acá me quedo, agradecerles la invitación y obviamente quedo abierta a consultas. Equipo de representación de las y los trabajadores en BPS, PIT-CNT.